Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, como ya les había dicho, vamos a empezar a leer Romanos 11:25, porque en el contexto de este capítulo 11 el apóstol Pablo se ha dedicado a resaltar que el antiguo pueblo hebreo, la nación que Dios ha criado, que ha cosechado, que ha venido educando desde la época de Abraham, simplemente no está acabada, no está desechada, no está aniquilada. Existe una continuidad y una, ¿cómo tengo que inventar la palabra? Irrompimiento. Eso no existe en español, pero tengo que inventarlo. Es decir, que hay una continuidad que no se puede romper, ¿ya? Y que Dios no la va a desligar. Entonces dice aquí en el versículo 25, ¿verdad? No quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Eso es un sod. Y hemos de recordar aquí que existen los 4 niveles de interpretación de la escritura, o 4 formas de entender la escritura: la forma literal, que se llama pshat; la forma alegórica, simbólica, metafórica, que se llama el remez; el drash, que es cuando tú tomas 2 versos de diferentes pasajes pero construyes una tesis de carácter teológico, ¿verdad? Y por último está el sod, que es lo que estamos hablando aquí, que es el misterio. Shalom, adelante. El sod es revelación, ¿de acuerdo? La palabra sod, irónicamente en hebreo, sod, en hebreo literalmente significa misterio en el sentido de secreto, ¿ya? Misterio, secreto, eso significa sod en hebreo. Pero cuando estamos hablando de interpretar la escritura, estamos hablando de la revelación de ese misterio o de ese secreto. Entonces aquí podríamos leer, en vez de misterio, leer secreto. No quiero, hermanos, que ignoren este secreto. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es algo que no todo el mundo estaba consciente de que lo que estaba pasando? ¿Cierto? Para que ustedes no sean, ¿de acuerdo?, arrogantes o no se exalten con respecto a ustedes mismos. Acordémonos que le está escribiendo esta parte a los gentiles. Dice: a vosotros hablo gentiles. Lo dijo en el capítulo anterior, en la parte anterior, ¿verdad? A vosotros hablo gentiles. Le está diciendo a los gentiles: no se olviden, no se vayan ahora ustedes a jactar y a creer de que ya ellos fueron desechados y ahora nos imponemos nosotros, que lamentablemente en la historia eso fue lo que precisamente hizo el catolicismo romano: crear una teología de reemplazo. Y de hecho muchas facciones cristianas, por no llamarles sectas, tienen esa creencia de que Israel fue, algunos dicen que desechado por malo, por impío, y ahora la iglesia es el nuevo pueblo. Otros de pronto no son tan osados, tan categóricos, entonces dice: bueno, los judíos tienen su plan y su propósito por otro lado y nosotros por acá. Entonces hay dos, ¿verdad? Hay 2 pueblos allí. Pero aquí está diciendo Pablo: ojo lo que le estoy diciendo, esto es un secreto para que ustedes no se vuelvan arrogantes, no se exalten, no se crean más que ellos. ¿Cuál es el secreto? Sí, es lo que está pasando hoy. Entonces dice: ¿cuál es el secreto? Que a Israel, entonces aquí donde vamos a abordar el concepto de Israel, porque es importante entenderlo en este momento histórico. Ya aquí antes hemos hablado, pero no está de más hacer el repaso de todas maneras, por causa también de los hermanos que nos vayan a ver hoy, que nunca hayan visto esto. A ver, Israel tiene diferentes connotaciones. Acuérdense que una palabra en castellano o en cualquier idioma denota y connota. La denotación es la definición exacta y la connotación son los sentidos que va adquiriendo en el tiempo. Siempre he puesto el ejemplo: gallina denota la hembra del gallo. ¿Qué connota? Se le dice gallina al que es cobarde, al que es miedoso, al que no quiere hacer algo. Ah, es gallina. ¿Me explico? Entonces una cosa es la definición exacta del término y otra cosa es las ideas asociadas. Eso se llama denotación y connotación. Israel, la definición estricta de la palabra es: Dios pondrá el príncipe. Ya, esa es la denotación. ¿A quién denota en última? A Mashiach. Porque Mashiach es el príncipe que Dios puso aquí, la plenitud de la deidad dispuso aquí un príncipe. ¿Ok? Israel. ¿Está claro? Esa es la denotación. Ahora, la connotación. En un momento de la historia, al principio de la nación,
Israel, en primer lugar, designó a todas las 12 tribus, ¿verdad? Designó a las 12 tribus, ¿cierto? En un primer lugar, habían 12 tribus de Israel, derivadas de los descendientes de Jacob y a José, y a los descendientes de José que Jacob tomó como hijo, ¿verdad? 12 territorios geográficos, las 12 tribus. ¿Ya? Eso está claro, las 12 tribus de Israel. Luego, hacia el 980, la nación se divide en 2 reinos. Entonces, en segundo lugar, Israel en este momento histórico, y estamos hablando del año 980 a.C., designó a las 10 tribus solamente. ¿Por qué? Porque las del sur, las 2 del sur, no se llamaron a sí mismos Israel, se llamaron fue casa de David, o casa de Judá, o casa de Jacob. Pero Israel, el nombre en este momento histórico, era propiedad de las 10 tribus. ¿Ok? Luego pasa la historia y Israel, resulta que esas 10 tribus, como ya sabemos, desaparecen en el año 722 a.C., son llevadas al exilio y no han regresado hasta el día de hoy. Entonces pasa Israel a significar ¿qué cosa? En el 722, Judá. Antes de Cristo, entonces aquí serían las 2 tribus, vamos a poner aquí. O sea, quedó reducida a 2 tribus. Quedó reducido el nombre y cambió totalmente todo, tanto geográfica como culturalmente. Pero todo. sigue representando... Pero originalmente es esto. Claro, originalmente es esto. Originalmente. La connotación original o primaria es las 12 tribus completas. Que estamos viendo unos cambios temporales, ¿Cómo se fragmentó? cómo se fue fragmentando o pasando de un sentido al otro. Una cosa es las 10 tribus, otra cosa son las 2 tribus. Y por último, y derivado de esto último, Israel en la época del segundo templo designaba a cada uno de las personas, cada una de las personas que integraban la sociedad hebrea. La sociedad hebrea. Este concepto es interesantísimo porque ya se aterrizó, la connotación nueva que adquirió era que tú eres un Israel, yo soy un Israel. ¿Me explico? Tú eres un Israel o yo soy un Israel. Como personas, el concepto pasa a designar a la nación, ¿ya? Al pueblo, De lo general a lo particular. de lo general a lo particular. Entonces por eso en el Talmud siempre dice Kol Yisrael yesh lahem helek leolam haba. ¿Y cómo se entiende? Cada uno de los de Israel, ¿ya? Tiene parte en el mundo venidero. Así empieza diciendo el Talmud. Entonces eso es una máxima que obviamente no es correcta a la luz del Evangelio, porque esa parte en el mundo venidero solamente va a ser posible a través de comer la carne y beber la sangre de Mashiach. Y como lo entendemos simbólicamente, ¿no? Que no es lo mismo que la misa o la transubstanciación católica, porque ellos piensan que en ese momento ese pan se volvió carne literal y vino literal la sangre, y eso es una herejía, ¿verdad? Sería como una especie de canibalismo, como muchos. Motivo por el cual hubo muchísimos muertos. Hay un libro que yo me leí famosísimo, que es el de los hugonotes. Es correcto, también. Porque entonces muchos hasta el día de hoy, ni siquiera católicos entienden eso. La gente va a tomar su hostia, bebe su vino y chao. Y no sabe ni siquiera qué es. Pero cuando analizas la teología, la doctrina, eso es básicamente como un canibalismo allí. Extraño, ¿verdad? Entonces sabemos que nuestro Mashiach lo dijo de una manera simbólica, porque en la antigüedad, como lo hemos dicho aquí también, cuando alguien participaba del sacrificio, comía de la carne del sacrificio. Pero eso es algo simbólico porque era un animal. Pero acá es una persona, eso no se puede tomar así, ¿verdad? Tan literal. Bien, y que está además representado en un pedazo de pan ahí, ¿cierto? Entonces esta última connotación es la que vamos a poder saborear mucho aquí en esta parte, ¿ya? Porque dice, ¿qué ha acontecido a Israel? 25. Estamos en el 25, ¿verdad? ¿Quién es Israel en este momento? ¿Ya? Cada uno de las personas que integran la sociedad hebrea.
Porque acuérdense que no todos eran judíos, habían levitas, habían benjaminitas. Entonces con Israel es el denominador común de cada miembro de la sociedad hebrea. Acuérdense que inclusive aunque fuese de a uno o de a dos, habían reminiscencias de otras tribus. Estaba Ana, que era de la tribu Asher, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Estaba Bar Nachma, que era Bernabé de la tribu de Leví. Estaba Pablo, que era de Benjamín, y estaban los demás que eran de Yehudá. Habían remanentes, muy pocos, de varias tribus allí, ¿cierto? Entonces, para no andar diciendo benjaminita, judío, levita, no sé qué, Israel, tú eres un Israel, ya, tú eres un Israel. Porque se usa el templo, porque se usa, disculpa, el nombre de Hebrea en este momento. Porque es que precisamente por la amplitud. Pero ¿cuándo aparece el concepto de hebreo? Hebreo viene desde la Biblia, desde Abraham. Okay. Abraham es el que el cruza hebreo. El mar, el que cruza el mar. No, más exactamente, porque eso es algo que se ha dicho de hebreo, que el que atravesó el río, ¿Sí? pero viene de, más exactamente viene de Eber, porque las familias en la Biblia se derivan de cada patriarca, y Eber es el patriarca de la nación hebrea, ¿de acuerdo? ¿De dónde sale ese patriarca? Eber sale ahí en Génesis 10, hay que leer Génesis 10 y ahí sale Eber. Eber tuvo a otros hijos de donde viene luego Abraham. ¿Está claro? Entonces Abraham es llamado el Ibri, porque viene de Eber. Hay algunos que muchos comentaron, no, el hebreo porque atravesó el río. Esa es la versión que Esa es la versión tradicional, pero la verdad, la Biblia no dice eso. No dice eso. La Biblia no dice eso. Por eso es el fundamento de dónde sale Claro. el concepto hebreo. Eso es opinión porque resulta que el verbo pasar o atravesar en hebreo es abar. ¿Ya? Abar. Entonces a alguien se le ocurrió pensar que del verbo abar en hebreo sale entonces la denominación ibri, que sería como el pasante, Sí, pasante. una cosa así. Pero bíblicamente en realidad ibri deriva de los hijos de Eber. Y Eber, ¿cómo se escribe? Se escribe igual, pero con otras vocales. ¿De acuerdo? Entonces él es Eber de Ibri. Y es que es más, no puede ser abar la raíz de Ibri porque nunca se pasa de una A a una I. De una Kamatz no se puede pasar a una I. Se debe pasar desde una Segol, una Tzaire. O sea que a una esa I. teoría, hermano, disculpe, de que el que pasó el mar rojo es otro. Es que ni siquiera el mar, en este caso debería ser el que atravesó el río Éufrates. El Éufrates, no el mar. Ni siquiera el mar, porque Abraham nunca atravesó el mar. En parte yo he leído el Éufrates. Es el Pero Éufrates. eso no es. No, No es. es que es más, de que lo haya atravesado, rarísimo, porque es posible que cuando Abraham sale de Harán, le haya sacado al norte del río y ni siquiera lo haya atravesado. Bueno, pero como para aclarar esa parte de que Ibri tiene más relación lingüística, repito, con Eber, y porque la Torah no dice nunca de dónde salió lo de hebreo, ¿ya? Así que pueden especular, pero lingüísticamente lo que dicen o lo que suelen decir no es viable. El nombre también es por la familia. Sí, por la familia. De Cush, los Cushi, ¿de acuerdo? De Levi, los Levi, los de Yehudá, los Yehudí. Entonces de Eber, el Ibrí, ¿de acuerdo? Sencillo. Bueno, gracias por la aclaración. Claro que sí. Entonces, por eso el hebreo, hasta el día de hoy inclusive, por lo menos aquí en nuestra ciudad, y pienso que es un acierto, ellos no dicen la sinagoga judía, dicen comunidad hebrea, sefaradí, comunidad hebrea ashkenazi, las dos sinagogas que hay aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos saben que no todos son judíos y que puede haber inclusive gente de alguna otra tribu que de pronto no sabe muy bien, que se crió como tal dentro del culto judío, pero que su ascendencia es benjaminita o es levita, y cada quien debe tener la honra de su tribu de donde vino. Entonces, para no decir judío a todo el mundo, es mejor decir hebreo. ¿Está claro? Sí, claro. Sencillo. Entonces, un buen sustituto de hebreo es decir Israel. ¿Me explico? ¿Está claro el concepto? Sí, porque el sentido primario de Israel Es toda la nación. El designio de las 12 De las 12 tribus. Entonces, tú eres un Israel, tú eres un miembro de la sociedad hebrea, que en un momento estuvo construida por 12 tribus. ¿Está claro? Sencillo. Entonces, ha acontecido a Israel entonces ya habíamos explicado en la clase anterior, ahí traducen endurecimiento. Y no es endurecimiento, ¿qué es?
Velo en parte. Un velo parcial. Porosis sale ahí en griego, ¿de acuerdo? Entonces no es endurecimiento. Se le ha caído un velo, pero no porque Dios se lo haya puesto, es el velo natural que surge en un cuerpo humano, por ejemplo, surge por un defecto congénito, por una enfermedad, por la vejez, etc. Se pone un velo ahí sobre el ojo, entonces no es que estén ciegos, no es que estén duros, ni hayan sido endurecidos, como traducen a veces, simplemente es que necesitan una cirugía correctiva. Y esa misma cirugía es la que hemos recibido nosotros, todos los creyentes. ¿Cuál es? Quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Amén. ¿Ya? Entonces ha acontecido a Israel un velo, le ha caído un velo, ¿cierto? Temporal o parcial, ¿cierto? ¿Hasta qué? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Esta expresión sale en la Torah también. Melo hagoyim. ¿De acuerdo? Melo hagoyim. ¿Cuál es el sentido, perdón, el sentido del asta? El asta está diciendo aquí que la nación, la sociedad hebrea presente en este momento, en general, va a tener esa característica. En general. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo en general? Pues porque como estudiamos en Marcos, por ejemplo, los que negaron a Yehoshua fueron las élites, fueron las direcciones políticas y religiosas de la nación. ¿Me explico? Pero vemos que más de 3.000 creyentes hubo en la primera prédica de Pedro, luego 4.000 más, y luego dicen, mira cuántos millares son. O sea, eso se le fue quitado el velo. Es correcto, a eso se le fue quitado el velo. Entonces cuando dice hasta, quiere decir es como mientras, a la par. Porque fíjense ustedes, siempre te da este ejemplo con el hasta. El hasta tiene un problema para el castellano porque traduce, da la sensación como que esto no va a ocurrir hasta tal cosa. Resulta que así no funciona. O esto no va a dejar de ser hasta que es correcto, aquello, es correcto. En este caso. Y así no es. Les voy a dar un ejemplo. Dios le dice a Noé, o dice el relato de Génesis, y las aguas descendieron hasta el mes tal. Pero no es que hayan descendido hasta ahí, es que siguieron bajando después, sino que en ese momento se hace un corte o se explica algo. ¿Qué está diciendo? Que ese hasta es un mientras tanto, ¿de acuerdo? Un mientras tanto, porque ni siquiera en hebreo bíblico existe la palabra mientras tanto. ¿Ya? Esas son construcciones que nosotros debemos hacer equivaler al castellano con el hebreo. Entonces, si lo leemos así como está hasta que entre la plenitud de los gentiles, pareciera hacerle que entonces después, es que no tiene ni coherencia. ¿Por qué no es correcto pensar de que el velo va a estar sobre todos los judíos? Porque por eso estoy preguntando quién es Israel en este momento, ¿ya? Porque lo acabo de decir ahora, millares de judíos ya estaban creyendo en Mashiach. Entonces esta no puede ser una afirmación categórica, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya hay judíos, ya hay Israel creyente en Mashiach, ¿o no? Entonces no se puede entender que ha acontecido Israel en endurecimiento, pero es que dice, ojo, en parte, traduce en endurecimiento, que le ha quedado a Israel un velo parcial hasta que entre la plenitud gentil, es decir, mientras que entra la plenitud de los gentiles. ¿Y dónde sale esta expresión? Melo hagoyim, sale en la Torah, ¿de acuerdo? Vamos a buscarlo en Génesis. Esto se le dice a Jacob. Dice, y tu descendencia, Jacob se lo dice a Efraín, ¿verdad? Dice, y tu descendencia será la plenitud. Vamos a buscar en Génesis la bendición que le da Jacob a los hijos de Yosef. Génesis 12. No, eso está mucho más adelante. Acá en Jacob en el 46. En el 30 y algo. No, es el 40 y algo. En Génesis. Aquí en el 45. Con calma. No, vamos a ver, espera un momento. No, debe ser más adelante. En el 48, creo que. A ver. En el el 48, 19. Sí. Lo leo. Ese, digo, lo sé, hijo mío, lo sé, tendrá a ser un pueblo. Ese es. Ese es, sí. O sea, aquí lo tengo marcado. En concuerda con el 12, 13, 14, 7, 18, 18 y 22, 18. Lo voy a leer. Lee el 48 y 19. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé.
También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará una multitud de naciones. Traduce multitud de naciones. Dice Goim Ya. Meloja. Meloja Goyim. Aquí lo tengo en hebreo. Meloja Goyim, es lo que sale ahí. Entonces traduce, y la simiente de él será multitud de naciones. Claro, tú no te conectas después. Pero ¿a quién le están diciendo esas palabras? A Efraín. Efraín fue la cabeza de las 10 tribus. Sí. ¿De acuerdo? Porque la capital del reino del norte de Israel fue Shomron, Samaria. Él es el que toma la primogenitura. Claro, el que toma el liderazgo de las 10 tribus. Entonces, en un momento histórico, Israel, ¿quién fue? Efraín. ¿Está claro? Sí. En un momento histórico, Efraín denomina a las 10 tribus, es el líder, la cabeza visible. Entonces, en un momento histórico, Israel fue Efraín. Y en otro momento histórico, Israel fue Yehudá. Y el primario fue Jacob. Y el primero fue Jacob, exactamente, el padre de los dos. Por eso es que cada profeta cuando menciona a Israel debe saber en qué contexto lo hace. Claro, ¿a quién le está hablando? Entonces cuando Pablo dice aquí que ha acontecido a Israel, es la sociedad hebrea en general, al pueblo en general, ha acontecido un velo parcial, le ha sucedido un velo parcial, mientras entra la plenitud de los Goyim. Que ahí también había ya hebreos. Claro, pero vuelvo y te digo, es que aquí Efraín son hebreos. Claro. Ellos son hebreos. Lo que está diciendo es que en el futuro Efraín, como dice la profecía, la simiente de Efraín va a ser la plenitud de los Goyim, de los gentiles. O sea, le está dando una definición, no sé. Una profecía, es una profecía. Le está diciendo, ojo, Efraín en este momento que le están dando la bendición, que es un niño, es un hebreo Es un hebreo. al 100%. Claro. Él no tenía ese problema de identidad, él era hebreo. Y dice, pero en el futuro, la Sería- simiente de él va a ser Goyim. Melogoyim. Melogoyim. O sea que ya sabía que 10 iba Ya sabía, se iba a convertir. ya Dios sabía que en el futuro, a través de Efraín, 10 tribus iban a ir a las naciones para que nadie se jactase delante del Señor. Es que yo soy hebreo y tú no. Porque es que ahora cualquiera es hebreo. ¿Me explico? Porque esas 10 tribus fueron llevadas a las naciones y se mezclaron, y hoy no puedes decir tú no eres hebreo, porque no tendrías que hacer un análisis genético del DNA, ¿verdad? Para establecer, y resulta que hoy a cualquiera tú le haces un examen genético y tiene aunque sea el 5%, ¿ya? Está mezclado. Entonces no hay la forma de decir tú no eres hebreo, porque no se sabe, ¿ya? Pero ¿Está claro? ¿Ya? tengo una duda. Dígame. Históricamente, en ese momento cuando Pablo escribe esto, estamos en el año 60 por ahí. No, Pablo está escribiendo esto en Romanos, está cerca del 50, entre el 40 y el 50. Tengo aquí, Ujú. escucho por ahí. En ese momento ya habían digamos que la sociedad hebrea, una parte creía, otra parte Ujú, no. claro. Las 10 tribus estaban en el mundo, Estaba en el en ruido, todo el mundo conocido. revueltos, como Ajá, decimos por acá. sí, sí. Entonces, esta carta de los romanos va para los creyentes, Este capítulo en A particular los gentiles. a los gentiles creyentes. gentiles creyentes. Claro. Y cuando dice Israel, hasta que haya acontecido a Israel. Le ha acontecido a Israel, ¿verdad? De ese momento, No, ojo, por eso estoy haciendo la pregunta, ¿quién es Israel? ¿Ya? Le ha acontecido a Israel. ¿Cómo entendemos ahora quién es Israel allí? en ese momento histórico, Claro, en este momento histórico, a toda la nación, incluyendo incluyendo a los que fueron en otrora las 10 tribus, inclusive a los 10 tribus, eso Claro. es lo más, okay. claro, ¿de acuerdo? Los samaritanos. A todo el mundo, las 10 tribus, a todo el mundo que haya sido alguna vez hebreo y a los que no eran, pero en el futuro iban a ser también. Porque acuérdese que no es necesario tener ahora demostrar que tú tienes un ADN hebreo para poder ser del pueblo. No se trata de eso. Se trata de que Dios simplemente eliminó cualquier ventajismo genético o étnico
¿Me explico? Porque al mismo Efraín, que era tan hebreo, le dijo, en el futuro vas a ser Menlo Agoyim. ¿De acuerdo? La plenitud, la llenura. Cuando hablamos de plenitud, el verbo hebreo, lemalé, significa llenar. Imagínense que tienen un vaso que está medio allí y pues tú lo llenas hasta el borde, hasta rebosar un poco, hasta llegar a la tensión superficial, alcanzarla. Eso es la plenitud, es llenar. Es decir, que Dios tiene sin duda alguna un número exacto. ¿Me explico? Esto no es una plenitud de tu sentirte lleno ni nada por esto. Esto es plenitud de estar lleno a algo, un cupo. ¿Me explico? Un cupo, un número, un límite. Toda llenura o plenitud tiene un límite. Sencillo. Cuando el Señor le habla a los judíos específicamente, yo vengo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro. O yo tengo otras ovejas Que no son de este redil, claro. Está haciendo diferencia con quién hay. Porque Por eso, está hablando Judá. Claro, está hablando a Judá. Y entonces está refiriéndose a las 10 tribus A las específicamente. 10 tribus, a los gentiles. Es que, Pero los judíos también estaban. Sí. Había que venirlos a buscar. no, pero es que él está hablando a ellos. Está hablando a ellos. Está hablando a ellos, a ellos O mismos. sea, usted tiene la promesa, por decirlo. Claro, le está hablando a ellos, pues dice, yo vine a buscar a las ovejas, pero es que eso cuando dice yo vine a buscar a las ovejas perdidas no significa excluir a los judíos. ¿Me explico? Porque luego el orden de eventos, por eso hay que tener la escritura aquí en la cabeza, que dice Pablo luego al judío primeramente y después al griego. Al Entonces- judío, al que proclama la unicidad. Claro, y no, o sea, al judío en general, porque sabemos que no todo el mundo era del mismo partido teológico, de la misma forma, ¿verdad? Yehudí como judío en general. Entonces, ¿qué pasa? Por eso hay que tener escritura y ganarla automáticamente, porque puede sonar excluyente. Yo fue a buscar a las ovejas perdidas de Israel, entonces como que va a excluir a los judíos. No, eso no lo está excluyendo, está implícito, Ni está excluyendo a los gentiles. ni está excluyendo a los gentiles. Como él menciona, vengo a buscar las otras ovejas que no son de Por eso no dice, allá en redil estaba. ¿Qué dice? Claro, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Preparándolos a ellos, a los judíos, para que supieran que no solamente ellos estaban Es en correcto, correcto, así es, Exacto. correcto, pero no es excluyente, ¿no? Claro. Entonces, repito, ha acontecido a Israel, es decir, a la sociedad hebrea, le ha acontecido un velo, le ha caído un velo parcial, ¿cierto? En parte. ¿Por qué en parte? Hombre, porque hay judíos creyendo, hay levitas creyendo, hay gente de otras tribus creyendo, están siendo llamados. Y eso va a ser así mientras tanto, hasta que, por eso viene el hasta, Ya, ¿me explico? Hasta que entre la plenitud, ¿me explico? O sea, va a ser parcial por ahora y va a ser parcial hasta que entre el último. O sea que hasta la parcialidad va a estar Hasta que entre la plenitud, ¿me explico? Entonces, ¿cómo nos tenemos que imaginar esto? Es que De todos modos, hay judíos es una tribu, no son las 12 tribus, pero hay judíos que se están convirtiendo actualmente también. es otra cosa, Exactamente. pero igual, repito, aquí el filtro va a ser Mashiach, ¿no? A ver, ¿cómo nos tenemos que imaginar esto? Es que hay cosas de la Torah o del Evangelio que hay que imaginarlas en vídeo para que las entendamos mejor. Por ejemplo, si hay un velo parcial, ¿verdad? Hay un velo, vamos a poner aquí la mitad, un velo parcial, que es en parte, que ha caído. Va a ser así hasta o mientras que entre la plenitud, es decir, va a estar ahí puesto, pero gradualmente se va a ir acabando a medida que se vaya llenando el cupo. En un momento, la parcialidad del velo en un punto A, ¿verdad? Aquí, punto A, no va a ser la misma que en el punto A'. Va a ser parcial igual. ¿Me explico? Porque lo que no es todo es parcial. Está claro, suena infantil o suena básico, pero hay que decirlo así para que se entienda. Si no es todo, es parcial. ¿Está claro? Eso es como en probabilidades. Tú puedes tener el 99% de las probabilidades, que si no es el 100, entonces no es seguro. ¿Está claro? Así sea el 1% de probabilidades, puede pasar otra cosa distinta a lo que el 99% dice. Por eso hablamos de 100% de probabilidad. Es decir, va a ocurrir porque va a ocurrir.
Entonces, aquí, supongamos en este primer episodio A, el porcentaje es del 50%, la parcialidad es del 50%. Pasada la historia, mientras se va llenando la plenitud de los gentiles, esto va a irse reduciendo gradualmente, y vamos a suponer aquí, en un punto como el de hoy, supongamos, voy a decir una cifra, esto no tiene nada de escatológico ni de profético, supongamos que hoy estamos en un 80%, ¿de acuerdo?, ocupado, ¿ya? Es decir, que la cantidad de velo de este lado es el 20% nada más. ¿Me explico? Todavía es parcial. ¿Por qué todavía es parcial? Porque todavía no ha entrado hasta el último de los Goy, que va a ser llamado a ser parte de Israel. Así que estemos en el 99%, punto 99, ¿ya? Supongamos que se puede hacer, todavía es parcial, ¿ya? Todavía es parcial. ¿Se entiende el concepto? Entonces podemos estar en el 99.9, pero todavía falta llegar al 100, porque el 100 va a significar la plenitud, el lleno total y absoluto. Por eso le dije que plenitud no se está refiriendo hasta que entre la plenitud de los gentiles como algo espiritual. Es un número exacto, un número lleno, que llena esto, el plan de Dios. Y todo Israel será salvo. Entonces luego dice, hasta que entre la plenitud, entonces todo Israel será salvo. ¿Está claro? Porque nuevamente cuando entren las 10 tribus hasta el último de los que vaya a entrar, y ya no haya ningún velo, 0% de velo, incluido a los judíos, ¿verdad? Entonces otra vez vamos a hacer 12 tribus completas, y entonces todo Israel, es decir, todas las 12 tribus otra vez restauradas, será salvo. ¿Está claro? Entonces, eso es importante, eso es lo que dice, claro, lo que dice, o sea, lo que dice usted, hermano, o sea, las 12 tribus claro, restauradas. las 12 Por tribus. eso la pregunta es, ¿cuándo restaurarás el reino? Es correcto. ¿Cuándo va a restaurar el reino? Es que ahora entiendo que el tabernáculo de ahí que se estaba cayendo, lo que tiene que ver es con los gentiles que se iban a convertir al Señor. Porque fíjense ustedes, por eso es importante a entender lo que es Israel, porque en ese mismo capítulo de la Mishnah, en Sanedrín capítulo 10, hay una discusión, y Rabí Akiva, que era el mayor líder del judaísmo después de la destrucción del templo, decía que las 10 tribus no iban a regresar jamás. Dice, porque se ocultó el sol sobre ellas. Cita un verso cualquiera de la Biblia que dice así, y por eso ya no más. Y dice Rabí Eliezer, que era el contrincante, Rabí Eliezer le dice, no, es que así como la noche llega y luego sale el sol al día siguiente, luz les va a resplandecer. Y coincide con el mensaje del Evangelio. Oh tierra de Naftalí, tierra de Zebulón, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en gran tiniebla, luz le resplandeció. ¿Sí ves? Entonces en este caso Rabí Eliezer supo más que Akiva, estaba más sintonizado. ¿Ya ves? Entonces por eso dice todo Israel, es decir, que esta cita del Evangelio refuta lo que dice Rabí Akiva, porque Rabí Akiva decía que no todo Israel iba a ser salvo, sino solo la casa de Judá. Solo los judíos. Claro, entonces por eso con toda razón viene Pablo y cita el verso que sigue de Isaías que dice Ubalet Tzillón Goel. ¿Ya? Vamos a analizar esa frase lingüísticamente, cómo la leen los judíos y cómo debe entenderse según el Evangelio. Esto es impresionante. En hebreo dice así, voy a escribirlo, Uba Eso es interesantísimo. Let Tzillón Goel, ¿verdad? Ulehashiv Pesha de Jacob. ¿Ok? Bien. Eso se lee así. Ubalet Tzillón Goel, Ulehashiv Pesha de Jacob. Pero si tú vas al texto masorético, hay una ligera manipulación, sobre todo en esta parte. Porque si tú vas al texto masorético, allá dice Ul Shavei Pesha Jacob.
¿cierto? Usted lo tiene ahí, hermano, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? ¿Lo tienes ahí? Sí. ¿Cuál es el texto? La cita De Isaías. de Isaías, sí. Isaías 59, 20. Entonces una de las palabras que ha sido manipulada o mezclada allí, o que ha sido invertida por el masoreta, es esta, ¿sí o no? ¿Está claro? Porque dice un Shabbat, ¿cierto? ¿Puedes facilitar un momentico acá para... Permíteme, por favor. Ok. Entonces dice... ok, aquí viene el asunto. El texto masorético aquí pone mi y Pablo está diciendo le. Ahora vamos a ver. Ahora vas a ver. Pero perdón, esto es Isaías lo que tienes aquí. Sí. Ok, vamos a decirlo así. Ubamitziyon Goel Ulehashev, ¿verdad? Vayashiv. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a organizarnos para no confundirnos. Voy a escribir el texto tal cual figura aquí. Y vendrá el Redentor a Sion. Sí, Isaías 59:20. Vamos a escribir el texto masorético como está. Vamos a colegirlo. Sí. Vamos a colegirlo. Ahora vamos a ver. Dice, el texto masorético, repito, el que hoy lee los hermanos judíos es el siguiente. Uba Letzion Goel, ¿verdad? Ubal Chillón Goel, ¿cierto? Ul Shabei Pesha Beyakov. Pesha Beyakov. Ahí está ahorita. ¿Ah? Ahí está ahorita. Sí, sí. Lo que pasa es que aquí hay dos No textos. digo el programa Oraita. Oraita. Ok. No, así está bien. Toma. Pasar a la Taná, digo, si quieres. Ya. Tengo allí, por favor. Puedes pasar a la Taná, si quieres. Pon Tanaj, pon mejor Tanaj. Este es lo que quiero mostrarle a los hermanos, a todos los que nos están viendo, les voy a mostrar algo. Ya te lo puedes llevar, Tom. El Tanat. Sí. Sí, ya lo copié aquí. Presten mucha atención porque esto es importante para que aprendamos a resolver, porque muchos dicen por allí, es que la Biblia se contradice, que mira que aquí dice una cosa y allá dice otra. Vamos a hacer la comparación en castellano, primero que todo, para analizar y escribir aquí los puntos disonantes, los que son diferentes. Vamos a leer primero Romanos 5:26. Vamos a leerlo tal cual lo tienen ustedes allí en sus Biblias. ¿Qué dice Romanos 11:26? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué dice? Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador. Un momentico, hasta ahí. Vendrá de Sion el libertador. Ok, agua. Otra versión que diga algo diferente. Otra versión. Ojo que estamos leyendo Romanos 11:26. Vendrá de Sion. ¿Ok? Dice lo que. ¿Todas dicen lo mismo? ¿Todas sus versiones dicen lo mismo? ¿Sí? No hay una que diga algo diferente. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Ok, bien. Todas dicen lo mismo, ¿verdad? Ahora vamos a leer Isaías 59:20. Gracias, hermano. Isaías 59:20. Vamos a leerlo. Porque es que aquí así es que se estudia. Hay que ir a constatar la cita y ver qué pasó ahí. Ahora miren la ligera pero fundamental diferencia que hay entre las dos lecturas. 59, 20. 20. Sí. Dice, pero a Sion vendrá como redentor. Ojo. ¿Vendrá qué? Como redentor, para alejar la iniquidad de Jacob. Ojo. A Sion.
Sí, aquí dice, vendrá el Redentor a Sion. Ojo, vendrá a Sion el Redentor. ¿Está claro? ¿Estamos claros? Sí. Mientras que Pablo está diciendo vendrá de Sion el libertador, el otro dice a Sion. ¿Ya? Pequeña diferencia. Menuda diferencia. Como si, no sé, hay que espacialmente mirar Ahora eso. les voy a decir ahora. Porque Pero es bien profundo. Presten mucha atención que aquí vamos a ser testigos de la ambigüedad lingüística que puede determinar una teología. ¿Ya? Antes de entrar aquí, estaba pensando en el ascensor en un ejemplo en castellano. Si yo hay un cuento por allí que surgió en Argentina, algo así, un cuento de argentinos, dijo, le pregunta el uno al otro y le dice, ¿tomás vino? Y él le dijo, no, yo no tomo. ¿Está claro? Claro, porque ellos dicen tomás, tomas, beber. Pero estaba preguntando por el amigo, que si tomás vino. ¿Me explico? Es una ambigüedad. Es una ambigüedad. Dijo, ¿tomás vino? Y yo, no, yo no tomo. No, que si vino tomás. Ah, y quedó igual. No, ya te dije que no tomo. Ok. ¿A dónde vamos? Esta expresión en hebreo, Letzillon Goel, es ambigua. Voy a decir por qué. Esto es impresionante. Esto se puede leer de las dos maneras en hebreo. Primero que todo, quiero que lo sepan. ¿Ya? No voy a decir, no, que es que están leyendo mal los judíos. No, sí se puede leer aquí a Sion. Sí, porque pareciera que sintácticamente dice el verbo venir, vendrá a Sion el Redentor. claro, es la preposición La a o para. preposición a o para. Sin embargo, en hebreo, si esto es un sustantivo o se considera un sustantivo, entonces pudiéramos ser testigos de que este sustantivo le pertenece a Sion, ¿verdad? Y no que va a venir a Sion. ¿Sí me explico? Son dos distancias, son dos puntos distintos. Una cosa, para concretarles lo siguiente, te voy a explicar. Si yo lo leo esto como un sustantivo, como Pablo lo está leyendo, entonces yo debo leer lo siguiente, así de esta manera, para evitar la ambigüedad. El Redentor de Sion, vendrá. ¿A qué? A apartar la iniquidad de Jacob. ¿Me explico? Entonces el para no va dirigido a Sion, sino a apartar la iniquidad de Jacob. ¿Me explico? El Redentor de Sion vendrá a apartar o hacer volver, porque como debería traducirse, a hacer volver a Jacob de la iniquidad. ¿Está claro? De la pesha. Bueno, pesha es la culpabilidad, la condenación. Pero ¿qué pasa? Que entonces la cuestión se le complicó al masoreta aquí con esta palabra. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ojo, no se dice ul-shabei, no se lee ul-shabei, que esto es lo que hace que ellos lo lean distinto. Pablo dice, ojo, esto no se lee ul-shabei. O lo diría hoy, ¿no? Porque yo creo que él lo leyó como debe ser. El masoreta fue el que lo cambió. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa? Que estas mismas letras, si tú las ordenas distinto, da otro significado, ¿ya? Que es el que Pablo está leyendo aquí. Aquí, estas letras Pablo las lees de la Shiv. De la Shiv. ¿De acuerdo? De la Shiv. Él no dice Ul Shabei, que es como lo puso el masoreta, ¿ya? ¿Me explico? Entonces el masoreta lee, entonces claro, aquí hay un le y aquí hay un le, entonces lo está haciendo exclusivista, porque el masoreta está leyendo y vendrá para Sion
¿Quién es Sion? Nosotros los judíos. Claro. El Redentor. Es decir, para los que se regresan de la iniquidad de Jacob. ¿Me explico? O sea que inclusive ellos estarían diciendo... Como si estuvieran devolviéndose ellos mismos de la iniquidad del pueblo. De la iniquidad. Por su propio mérito. Sí, por su propio ¿Me mérito. explico? Estuvieran justificándose a sí mismos. Es correcto. Entonces, el Redentor vendría solo para ese pequeño grupo selecto y remanente de entre los judíos. Que se hayan vuelto Que se hayan vuelto de la iniquidad de Jacob. ¿Está claro? Sí. ¿Sí se capta? ¿Estamos claros? Sí. Pablo dice, no, así no se lee eso. Así no se le está leyendo mal. Pablo dice es, y vendrá el Redentor de Sion, ¿ya? Que abarca todo el pueblo general, y vendrá, ¿qué cosa? A hacer volver a Jacob de la iniquidad. Él apartará. Claro, él apartará. Porque está un infil ahí. Aquí es Ifil. Belashif es Ifil, mientras que aquí se vuelve Baal. Es una inversión de letras que cambia el edificio, cambia la conjugación, cambia el modo de ver la cosa. Claro, entonces ya la justificación no sería no sería de los sionistas, Es correcto, sino de Mashiach. de Mashiach. Es correcto. Es el que daría Es el que la da. justificación. Correcto. Él es el que te hace regresar a ti de la iniquidad presente en Jacob. ¿Me explico? Entonces, él, como el Redentor de Sion, ¿de acuerdo? Él es el Redentor de Sion. Entonces, ya para Pablo no tiene una especificación a continuación, porque esta especificación es la que hace que Sion se reduzca entonces solo a los judíos. ¿Ya? ¿Me explico? En cambio, Pablo dice, no, el Redentor de Sion va a venir a hacer volver a Jacob de la iniquidad. O sea, lo lee totalmente a lo contrario. No, dicho de otra manera, le cambia. Vamos en orden, perdón. Primero Edgar, luego Orlando y luego Cristian. Sí, arriba ellos piensan estar algo preparado. Y Claro. abajo dice que si él no viene, siguen en sus delitos y pecados. Es correcto, eso es correcto. Orlando. Lo que pasa es que aquí por eso hablaba de que la cuestión es espacial. Ujú. Ya, porque si dices para Ujú. o a, me parece que viniera de afuera, Ajá. ya, no perteneciera, el Redentor no perteneciera a Sion, Ajá. sino como que viniese De afuera, de afuera, para un grupo. ¿ya me entendiste? Claro, pero es que dice para Sion. Lo que pasa es que el Sion, vamos a la parte literal, ya tuve la palabra, hermano. Sion literalmente, sin duda alguna, es una montaña, una colina en Jerusalén. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Pero cuando dice el Redentor de Sion, Sion designó al reino de Israel. Sí, ¿De sí. acuerdo? Por eso dice el profeta Isaías, por amor del Sion, ¿verdad? Sion, Sion, Sion. Y por último hemos dicho aquí precisamente que Sion, literalmente la definición de Sion significa marca, la marca, la señal, Sion, ¿de acuerdo? Entonces, Sion en últimas, cuando los profetas se refieren a Jerusalén o a Israel como Sion, lo están haciendo en términos de la Jerusalén celestial. Por eso en Hebreos dice, venid a Sion y subamos. Aproximémonos ¿a dónde? Al Señor. ¿Quién es Sion entonces? El Señor. El Señor. ¿Está claro? Ya. O sea, el Señor como el que habita en Sion, es decir, la Jerusalén celestial. Venir a Sion y subamos. Entonces no nos está invitando a irnos a Israel, a la montaña, ¿ya? Hacer turismo A hacer turismo a Israel. ¿Me explico? Pues eso sería lo literal. Venid a Sion y subamos, aproximémonos al Señor. Listo, arráncate, tienes que ir Vamos a la para montaña Israel. de Sion, que Tienes que ir para Israel. y subamos, allá está el Señor en la Allá está el montaña. Señor, allá estamos más cerca. ¿Me explico? Eso sería un entendimiento muy, muy infantil. ¿Ya? Entonces Sion sería la montaña literal allá en Israel. Pero Sion en última, repito, está simbolizando a la Jerusalén celestial, al mismo Dios. Aproximemos al Señor, es decir, a Sion. Se hace un paralelismo. Es correcto. Solamente que el Señor es el que habita en Sion. Y hay un salmo que lo dice, ¿verdad? Adonai Shohem Bet Sion. Busca, es que lástima que ya te doy la palabra, hermano. Shohem Bet Sion. Déjame lo busco acá
Tranquilo. que es un término que aparece en la Torah. Un momentico, ya les voy a decir dónde. Hay un salmo que dice que Hashem escogió a Sion para sí. Es correcto. Vamos a ver. Creo que es el 46. Shochem Betzillon. Esto sale en Joel, sí, claro, ahí está, Joel 4:21. Yo sí me acordaba, hace poco lo habíamos leído. Oye, y así termina el libro de Joel. Yo creo que es el último verso del libro de Joel. Léanlo, porque acá en Hebreos 4:21, pero en el texto castellano creo que era distinto, no sé, no me acuerdo. 21, sí. Léelo, ¿qué dice? Limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Adonai morará en Sion. No dice morará, ahí no dice morará en futuro. Va Adonai Shochem Betzillon, pero Adonai habita en Sion, en presente. ¿Está claro? Va Hashem Shochem Betzillon, dice Shochem, está en presente. ¿Ya? Shochem de habitar. De habitar, de recibir. Entonces, ¿dónde vive Hashem? ¿Dónde habita? En Sion, ¿en la montaña? No. ¿Cierto? No puede ser así literal, pues entonces Dios estaría viviendo allá en la montaña de Sion. ¿Ya? Había que ir a buscarlo allá. Habría que ir a buscar allá. Venía a Sion, entonces ve a Sion a la Hay que comprar montaña. un tiquete para ir allá. ¿Verdad? Pues no es así, ¿verdad? Ahora sí, hermano Cristian, adelante. No, todo bien. Todo bien. Ok. Solamente quería encontrar el salmo que dice, hay un salmo que dice, creo que es Salmo 2, yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo. O sea, el mismo. Es claro. Entonces dice, por ejemplo, búsquense ahí mismo en Joel 4:17, vuelve a decirlo. En Joel 4:17 vuelve a decirlo. La pregunta, hermano, sería, saliéndonos del contexto de le y de mí, que estamos hablando que hay suficiente claridad, es cuando se habla de Sion a lo largo de todo el texto, que son más de 20 versículos de Salmos, Isaías y Jeremías, siempre se menciona a Sion, Claro. a Sion, a Sion, ¿cierto? Claro. Los que confían son como el monte de Sion. Claro. Jehová ha elegido a Sion, la quiso Claro. para sí, ya me acordé, Es Salmo correcto. 132:13. Ese es, claro. Entonces todo el mundo pensamos, escogió al monte. Claro, la montaña. Y no Sí. se trata de Entonces eso. ya eso desvirtúa Claro. El concepto. el concepto. Claro, o sea, no lo desvirtúa, amplía, es la palabra, pienso yo. Porque es que no estamos negando que efectivamente en un momento histórico La montaña se la montaña representó la morada de Dios en la tierra a través del templo. Amén. ¿Está claro? Amén. Entonces, lo que pasa es que ahora ha trascendido a ese lugar geográfico. No, y Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. Claro, ni en este monte ni en Jerusalén. Ni en Jerusalén adorarán Claro. al Padre porque Dios es Ruach. Ruach. ¿Ya? ¿Está claro? Pero en su momento, pregunto, Trabajadores. en su momento histórico, sí representó Sí, Sion. sí, claro, claro. O sea, hasta ahí estamos bien. Claro, por eso te dije que no es que lo desvirtúe, es que ese es el tema, no es que lo desvirtúe, sino que ahora lo ha mostrado en su plenitud. ¿A qué apuntaba? Porque fíjense ustedes, el templo estaba en Sion, ¿verdad? El templo. Ujú. ¿Quién es el templo ahora? Mashiach. Entonces, ¿dónde va a estar Sion? Jerusalén celestial, Mashiach. Si un acontecimiento no hubiera acontecido aquí en la tierra, ¿cómo una mente se hubiera imaginado lo que es espiritual, que es lo que el Señor nos quiere llevar? A que entendamos lo espiritual. Claro, a Por través eso- de lo que ocurre aquí, como una Exacto. maqueta. Por eso Él plantea los... Léete Joel 4:17, por favor. Dice, y conoceréis que yo soy Hashem vuestro Dios que habito en Sion, ¿Sí ves? monte de mi santidad, Claro. y será Jerusalén santa, y extraños no pasarán por ella. ¿Dónde dice eso en el Nuevo Testamento? En Apocalipsis, referente a la Jerusalén celestial. Y no entrará inmundo en Nada. ella, nada inmundo en ella. Pero en Apocalipsis 14 creo que uno que lo dice, en pie sobre el monte de Sion, que no encontrará. Claro, ¿sí ves? Creo que Claro, no, pero no, en otra parte que en el Sí, 21. sí, nada inmundo. Apocalipsis 21 lo dice. Y viví en la ciudad, dice, y no entrará en ella nada inmundo. Vamos a buscar ese pasaje, hermano, si me puedes colaborar. Eso está en Apocalipsis. Ese es Apocalipsis 21, 27. Ese, léelo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, Claro. sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Correcto. Cordero. Entonces Jerusalén es Sion y Sion es la Jerusalén celestial. ¿Ya? Por eso dice, yo soy Adonai que habito en Sion.
cuando Dios dice eso, lo está diciendo desde la eternidad hacia la particularidad. O sea que si lo que es en parte aquí se acaba, es porque ya la plenitud se ha revelado. Por eso es que el apóstol Pablo dice eso, ¿verdad? Cuando se revele lo perfecto, lo que es en parte pierde sentido. ¿Me explico? Entonces, Sion terrenal era lo que era en parte. Claro, porque ahí Pero había ahora la que, santidad. claro, ahora que se ha revelado lo perfecto, ya lo que es en parte pues pierde Desaparece. sentido. Pierde sentido. O sea que estos versos realmente quedan como un contexto histórico. Claro, pero, Como una sombra. pero es correcto, una sombra es la palabra. Una sombra de lo sombra. por venir. Está Claro. proyectando lo que viene. Es un reflejo de lo que ocurría en la eternidad. ¿Está Por claro? ejemplo, el lugar santísimo del templo ahora dice acerquémonos confiadamente Al lugar santo a al través lugar de santo, Yehoshua. a través de Yehoshua. Correcto. Ah, eso es cuando habla en Hebreos de que en Hebreos dice que Hebreos lo 10. era movible y lo Pero ya el removible. templo no existe. Claro, entonces eso empalma ahí con mayor Claro. razón. Aquel templo era removible. Claro, ya se ahora consulta claro, dice para que quitar las cosas movibles y que queden las inconmovibles. las inconmovibles. Entonces eso mismo. Entonces el Sion es monte la del Sillón, inconmovible. el monte del Sillón terrenal es movible. Claro. Porque dice que las montañas se van a correr al corazón del mar, lo que sea, pero el Sillón de arriba es inconmovible. Ya, está claro. Entonces, fíjate tú, la ambigüedad dependía en parte de cómo se lee esta palabra. ¿Me explico? Porque entonces esta palabra está parcializándolo hacia un pequeño grupo que por su mérito se va a arrepentir, mientras que, como lo está leyendo Pablo, está diciendo, no, el Redentor es de Chillón, o sea, la celestial, y Él vendrá, o sea, por eso vendrá a hacer volver a Jacob de la iniquidad. Como si Sion viniera acá. Es correcto. Correcto. Es como si Chillón viniese acá. Así es. No es que Él venga a Sion, la terrenal, a la terrenal. Vino la eterna. Vino de la eterna, santa. es correcto. Leído como la leen ellos significa que solamente es exclusividad Para de ellos. ellos, para ellos. Es correcto. Y la reservan para sí, porque Claro. como Sion es del monte, entonces Hay un movimiento para ese grupo. Símbolo de ellos, por Símbolo eso de hay ellos. el movimiento sionista, Claro. porque tiene Y inspiración. defiendes esa. Y defiendes el terrenal, no le interesa, Jerusalén terrenal. no le interesa tanto la celestial. ¿Está claro? Este tipo de preguntas de cómo lees está en el Nuevo Testamento. Yo me preguntaba que por qué, o sea, parece que fuera como que se iba a opinar, Claro. pero era algo normal, era la escritura. la Claro, gramática. era la Es ambigüedad. lo que está refiriendo, eso está en Lucas 10:26. Claro, Lucas 10:26. En el 25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ujú, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? claro, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo entiendes? Ya. Es precisamente como está Claro, la explicando ahora. sintaxis, claro. Porque fíjate tú, el judío decía que el gentil no era su prójimo. ¿Me explico? Prójimo era el otro judío. Por eso es que el Mesías le dijo a ellos en un momento, oye, pero si tú invitas a la fiesta al que te puede invitar a ti de vuelta, entonces estás como un gentil, porque así hacen los gentiles, nada más invitan a los de ellos, ¿ya? Y si vas a ayudar al que tú sabes que luego te va a devolver el favor, no estás haciendo nada, ¿ya? Entonces, el prójimo, más bien como lo he explicado siempre, hay que leer el versículo al revés. ¿De quién eres tú el prójimo? Dice, amarás por ser tú el prójimo como si fuese a ti mismo. Para que no te preguntes quién es mi prójimo. Porque el prójimo es cualquiera. ¿Ya? Y por eso fue que puso la parábola de un hombre X, porque no dice ni que era samaritano ni nada. Había un hombre tirado en el camino. Ahora me vas a preguntar qué etnia es. ¿Ya? Me explico, porque si es gentil no lo ayudo. No, es un hombre X, tú no sabes qué haces entonces. ¿Cierto? Y fíjense ustedes que él le pregunta, ¿quién fue el prójimo del que cayó en desgracia? Y él dijo, el que usó de él de misericordia. ¿Te das cuenta? No tienes que andar preguntando quién es mi prójimo. Tienes que preguntar, ¿de quién eres tú prójimo? De todo el mundo. ¿Ya? Entonces, repitamos acá para cerrar y avanzar al verso siguiente. A ver si alcanzamos a terminar el capítulo 11 hoy. Entonces está diciendo que el Redentor de Sion, lo que pasa es que la redacción en castellano también quedó mal. Porque entonces dice, bueno, no está tan mal, pero no suena igual. Porque para que en castellano diga lo que dice, esta partícula no podría estar allí.
¿Me explico? Sino me. ¿De acuerdo? Pero este sí. Lo que es pasa es que una lo pone entre. No, pero es que eso no sale en el texto, es una corrección que le ponen allí. O sea, pero él sugiere, como dando. Sugiere, lo claro. pone entre paréntesis, te sugiere que debe leerse como un genitivo. Claro, porque él lo está entendiendo. Mira lo que pasa con la redacción del castellano. Cuando ahí en castellano traducen vendrá de Sion el libertador, porque así que pone. Te está hablando, sí, de Sion, pues la celestial, obviamente, ¿cierto? Pero está marcando como Sion la celestial como el punto de partida y viene el Mesías solo acá. Lo que está diciendo el texto hebreo con el le es que el Redentor es de Sion, le pertenece, es el dueño también al mismo tiempo de Sion. ¿Está claro? Entonces, en una hay un desplazamiento espacial, como tú decías ahorita, desde Sion la celestial hacia la terrenal. Los otros lo ven al revés, que él viene es exclusivamente solo para ellos, ¿de acuerdo? Y la escritura, Pablo lo está leyendo de otra manera. Pablo está diciendo simplemente que aquel que es el Redentor de Sion, ¿ya? Va a venir aquí a apartar a Jacob de la iniquidad. No, y hace justicia con el Evangelio. Es correcto, y hace justicia con todo el mensaje del Evangelio. ¿Está claro? Entonces, bien, vamos a seguir leyendo. No es fácil cuando ya se mete en asuntos de gramática, debería explicar estas cosas, ¿no? Pero ahí vamos, ahí se hace el esfuerzo. Entonces dice, aprendimos quién es Sion. claro, dice, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, cuanto al Evangelio, son enemigos. Pero ahí lo está diciendo el contexto. Claro, está diciendo cuando yo quite el pecado de ellos, ¿verdad? Así que, entonces retoma el tema. Viene hablando de los judíos, antes de esto, ¿no? Antes de esto. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son, ¿verdad? O sea, son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Dios no se va a retractar de eso. Nunca va a desechar al 100% de una manera cortante al pueblo judío. Al menos un judío va a ser salvo. Por eso que Pablo dice, bueno, yo no soy judío como tal de la tribu de Judá, pero soy benjaminita y soy conocido como un Israel, como un Israel ancestral. ¿Me explico? Y Dios a mí no me ha cortado. ¿Ya? Entonces está diciendo, por lo tanto, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque, en cierto modo, para nosotros no sería tan irrelevante, pero no sería pues casi que ninguna gracia que Dios haya desechado a todo el pueblo bíblico y luego hace un pueblo nuevo. Porque entonces, ¿para qué se desgastó haciendo promesas y manteniendo un linaje y un nacimiento y todo si al fin y al cabo no iba a dejar ni rastro de ello? ¿Me explico? Y no, aquí tienes tu pueblo, Abraham, son gente que no desciende de ti en lo absoluto, pero aquí tienes tu gente, te estoy cumpliendo. Pues así tampoco, ¿ya? Así tampoco. Repito, a nosotros nos da igual, ¿no? Pero Dios no actúa así. Él dejó, como lo dice ahí, un remanente escogido por gracia, representativo de ese pueblo que Él crió, que Él educó, que Él trajo y que ha seguido trayendo hasta nuestros días. Entonces, por eso no es posible decir que Dios desechó a su pueblo, ¿verdad? Representado en ese momento histórico por el pueblo de Judá. Entonces dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso Dios no podía retractarse. Porque, como también vosotros, le dice a los gentiles, ¿Dónde está? en el 30, porque también vosotros en algún tiempo no creísteis o no exhibías la fidelidad a Dios, ¿verdad? Ustedes no la exhibían, le dice a los gentiles, ¿cierto? Mas ahora han alcanzado misericordia, ¿cierto? Entonces cuando dice por, es que viene el problema, es que esta traducción, hermano, ¿verdad? Estamos en el versículo 30, entonces es dificultoso ese porque estaría como dándole gracias a la incredulidad de ellos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Entonces ahí no dice por la incredulidad de ellos, porque no aparece una preposición que diga por, como gracias a, ¿ya? En griego dice
Hosper Garginis pote hipitesa tetoteo. Más ahora. Y ahora, dice, y ahora, Jenin alítete. Y ahora han venido a la verdad, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces no hay una preposición que diga gracias, ¿verdad? Por la incredulidad de ellos, o a través, o por medio de. No dice nada de eso. El texto no tiene ninguna preposición. Dice, mas ahora ustedes han recibido piedad. Debería decir de aquella, o sea, emanado de aquella falta de piedad con ellos. ¿Ya? ¿Cuál es el ejemplo de eso? Le voy a explicar porque no es fácil. Voy a copiarle el texto griego aquí, dice epítesan. Voy a escribírselo aquí porque esto hay que explicarlo muy delicadamente, porque no hay preposiciones allí que digan lo que dice en castellano. Epítesan, perdón, no, elítete, estaba equivocando. Elítete. Dice así, preste mucha atención. Eleíte. Sí, ya, ver. Eleítete. Eleíte. Eleítete. Tituton apitía. ¿De acuerdo? Ti, ton, tituton, tituton apitía. Apitía. Preste mucha atención. Ok. Dice, ilítete. Esto significa, hombre, ustedes han recibido, y acuérdense que Pablo está hablando aquí en el contexto de Joel, de Oseas. Pues vamos a leer de nuevo el verso 30, dice, porque vosotros, como vosotros también en algún tiempo no creísteis a Dios, o sea, no habíais recibido la fidelidad de Dios, ahora que, Ha alcanzado misericordia. oh, ¿dónde sale esa expresión? En Oseas, ¿te acuerdan? Que dice, dile a Lord Ruhama que ahora va a ser Ruhama, es decir, has alcanzado misericordia, ¿cierto? Entonces podemos reconstruir precisamente esta palabra. Aquí tendríamos el verbo raham, ruham, en cual ustedes, ¿verdad?, han alcanzado ser adoptados en el vientre, raham, ruham, ¿de acuerdo? Entonces dice, tituton apitía, dice en griego, tituton apitía. Debería traducirse es de la misma manera en la que ellos hoy no creen. ¿Me explico? Sí, porque ambos eran incrédulos. Claro, está diciendo, ustedes hoy han alcanzado la misericordia de la misma manera en que ellos se encuentran hoy. ¿Cómo se encuentran hoy? Que no están creyendo. ¿Está claro? Entonces ahí no traduce bien que han alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. No, porque daría a entender como que, Si nosotros sí creemos y ellos no. o que gracias a que ellos no creen, nosotros sí creemos. Gracias, exacto. ¿Me explico? Porque esa es la ambigüedad que tiene el Paul. Pero es lo que dice el texto, es lo contrario, totalmente diferente. Está diciendo que nosotros hemos alcanzado misericordia de la misma manera que ellos hoy permanecen sin creer. ¿Me explico? O sea que estamos en igualdad de condiciones. ¿Está claro? Estamos en igualdad de condiciones. No quiere decir que, es que mientras ellos no crean, nosotros vamos a creer. Y cuando ellos crean, Y cuando ellos crean, pues vamos a estar completos. Pues así no es. Así no funciona. ¿Está claro? Porque así es lo que dice el texto en castellano. Por la incredulidad de ellos. Bueno, explícame ese por. Como, o sea, parece que dijera gracias a la incredulidad de ellos. Y mucha gente inclusive ha pensado eso. Porque mucha gente a veces se pregunta, ¿y si los judíos hubieran creído en Jesús? Entonces los gentiles no hubieran sido salvos. Algunos han pensado. ¿Sí o no? sí, evidente. Claro, pero ahí Porque no. creen que los gentiles no hacen parte del pueblo real y que la inclusión de los gentiles Pues, se debe a la incredulidad de ellos. es Por el no es pecado así. de ellos. Es correcto, entonces eso no es lo que está diciendo el texto. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces la gente dice, gracias a Dios que los judíos Gracias pecaron. a que no creyeron los judíos. Ahora bravo. los judíos no colgando a otro. Está claro. Y lo critica a ellos por no haber creído. Ellos Esto- mataron al Mesías. Sí, sí, está claro entonces. El texto no está Que diciendo ahora eso. están incrédulos igual a él. Claro, entonces el texto está diciendo, ustedes han alcanzado la misericordia de la misma manera que ellos hoy permanecen incrédulos. Ya.
O sea que ustedes también eran incrédulos como ellos, entonces no tienen por qué jactarse, De la misma masa. porque del mismo modo en que tú has sido llamado hoy, mañana es llamado él. ¿Sí o no? ¿Está claro? Ok. Entonces, El problema es el perro. El perro es distinto. Sí, pero está no, pero eso es un D, es que es un D, dice No, pero aquí ninde. la traducción. Ah, sí, el La perro traducción también. le pone un perro. Pero igual tampoco es lo fuerte, ahí lo complicado es el por la incredulidad de ellos que no aparece el por, ¿ya? Ahora dice el 31, así también estos ahora, es que él lo dice, así también estos ahora no han creído, Claro. que él lo está explicando, Ahí lo está ¿ya? Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, es que el texto lo está explicando De la misma manera. de la misma manera. ¿Está claro? O sea, de la misma manera como yo estoy salvando a los gentiles, a ellos también los También. voy a salvar. También, ¿cierto? Sí, Claro, igual y Por O sea, se podría poner en vez de por teniendo, como teniendo como la misma sí, lo que pasa es que es el conector y dice, más ahora ustedes han alcanzado misericordia, es que debe ir de la misma manera como ellos son incrédulos hoy, porque es que eso es lo que explica a continuación el pasaje, ¿ya? Él lo dice, así también ahora, dice, no han creído para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y en el 32 dice, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener Ahí está, lo misericordia. remata. A todos. Clarísimo. Para tener misericordia De todos, de la misma misericordia, De la misma. en las mismas condiciones. Porque el gentil antes no creía y ahora es hecho creyente. Entonces el judío en un momento no cree y luego es hecho creyente también. ¿Está claro? Entonces dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió qué cosa? La mente del Señor. ¿Sabe qué palabra sale ahí? Ruach. Vamos a buscar la cita en Isaías, eso está como Isaías 40, ¿no? Sí. Dale, en hebreo dice, Miti kenet ruach Hashem beish atzatoyo dienu. Creo que es Isaías 40:13. Por ahí. Entonces ahí traducen, ¿quién conoció la mente? En hebreo no dice ¿quién entendió? En hebreo no dice entendió. Porque fíjense ustedes, esto es lógico para cerrar con broche de oro. Pablo dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y ciencia de Dios, cuán insondables. Está hablando de dimensiones, me explico. Un pozo, supongamos, un pozo sin fin. Por eso dice, oh profundidad, eso no tiene fin, de la sabiduría, cuán insondable, o sea, no alcanzas a terminar de medirlo. Como está escrito, ¿quién midió? Dice literalmente en hebreo. En hebreo dice, mi tiken et ruach Adonai. ¿Quién midió la mente del Señor? No dice en el Evangelio. Acá en el Evangelio dice entendió. Es que en hebreo dice ruach. Ruach, Mi tiken et ruach Hashem veis shatom yodianu. Dice, ¿y qué hombre dará a conocer el consejo de él? ¿Ah? El verbo entendió, ¿sabe? En español que es correcto, dice, porque ¿quién entendió? Sí, pero es que no es entender. En hebreo decimos tiken. En hebreo tiken es medir. Ah, medir. Medir. Meter Sí, una está zona. hablando de profundidad. Está hablando de dimensión. profundidad, de dimensión y todo. Entonces no va a salir entendimiento ahí. Va a ser el traductor pone entendimiento porque, bueno, es lo que se le viene a la mente. Pero en hebreo dice tiken. Mi tiken et ruach Hashem. ¿Verdad? ¿Quién midió? ¿Quién alcanzó a sondar la mente del Señor? Entonces lo que quiero enfatizar es que ahí en hebreo ponen, en griego ponen mente, sale nu, ¿verdad? En el 34, Sí, ¿cierto? sí. Nun sale nun en griego, que es mente, pero Sí. en hebreo tenemos ruach, Que traduce en espíritu. que traduce en espíritu, ¿sí? Pero ahí es mente. Entonces, ¿quién conoció el espíritu Claro. de Dios? Sí. Entonces aquí se es, ¿quién midió? ¿Quién sondeó? Y acuérdense que ruach también es poder. Poder, claro. Entonces, como estamos hablando de la capacidad de hacer creyente a alguien, sea judío, sea gentil, aquí yo me atrevería a decir que más que mente, cabría el sentido de poder. ¿Quién dimensionó el poder del Señor? Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. ¿Está claro?
Entonces aquí mente, sí, dice mente y no hace daño, Sí, sí, claro. pero cabría todavía mucho más fácil si entendemos poder todavía, porque estamos hablando del poder de Dios para alcanzar a cualquier persona, Para transformarla. para hacerla volver de la iniquidad. Del ¿Está claro? error, del pecado. Ese nun es Ruach. Es Ruach, en hebreo es Ruach, está citando Isaías. En griego es mente. En griego Pero es mente. En hebreo es ruach. En hebreo es Ruach y tiene más polivalencia. Claro, es más amplio. ¿Ya? Entonces te voy a leer lo que dice 40:13. Ajá. 40:13 Isaías. Sí. ¿Quién enseñó al espíritu de Hashem? O le aconsejó enseñándole. ¿Viste? ¿Quién ¿A aconsejó el quién pidió espíritu? consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Es correcto. Entonces en Isaías dice espíritu y acá dice mente. Ya se vuelve loco el teólogo cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en hebreo es Ruach y sabemos nosotros que tiene una flexibilidad o polivalencia del concepto y podemos decir mente o podemos decir poder sin ningún problema, ¿verdad? Mitiken es Ruach Hashem. Entonces dice, o quién le dio el primero para que él sea pagado, vuelve y repite, fabuloso esto, nadie recibe la salvación por méritos o como un pago, ni nada. Dice, ¿quién le dio el primero como para que él tenga que devolver ahora? Nadie. Porque de él, por él y en él o para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, con esto hemos terminado hoy el capítulo 11. Ya la próxima abarcamos el 12 y avanzamos hacia la recta final. Ya nos quedaría 13, 14 y 15 para terminar el estudio de la carta. Todavía se echan unas clasecitas más. Pero bueno, ha quedado claro todo por hoy, ¿verdad? Hemos de repasar siempre lo que hablamos de Israel, quién es Sion o cómo se lee ese verso. Y en últimas, de él, por él y para él son todas las cosas. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shalom.